En este capítulo les voy a explicar qué es Google AdSense y cómo se configura. Google AdSense es el programa de publicidad de Google que permite insertar anuncios de empresas en nuestra página web o canal de YouTube. Gracias a Google AdSense podremos monetizar nuestro blog muy fácilmente, ya que una vez configurado, Google se encargará de mostrar los anuncios más convenientes para cada usuario. Cada visitante de nuestro sitio web verá los anuncios enfocados en sus intereses, generando así mayor posibilidad de hacer clic sobre estos. ¿Quién puede inscribirse a Google AdSense? Cualquier persona mayor de 18 años que tenga un blog o un canal de YouTube podrá generar ingresos con este programa. ¿Vale la pena trabajar con Google AdSense? La respuesta es sí, pero si estás dispuesto a trabajar en forma constante en tu blog, generando contenido original y de buena calidad que dé información de valor a los visitantes. Debemos tener en cuenta que para generar ingresos considerables, debemos lograr que nuestro sitio reciba cientos de miles de visitas al mes. Para configurar Google AdSense vamos a arrancar desde el panel de control de nuestra web de WordPress. Vamos a ir al mismo plugin que veníamos utilizando, el Sitekit, y vamos a ir a la parte de ajustes. Dentro de ajustes vamos a ir a Connect More Services y acá tenemos AdSense. Apretamos acá para configurar AdSense. Acá nos va a preguntar con qué cuenta de mail queremos configurar AdSense. Vamos a usar la misma cuenta de Gmail que veníamos utilizando. Y acá nos va a pedir permiso para conectar con la cuenta. Hacemos clic en continuar. Y acá, como vemos, nos dice que Sitekit va a poner un código en cada página de nuestro sitio y va a administrar automáticamente los anuncios. Lo único que nos queda hacer es crear la cuenta de AdSense desde este botón. Y acá vamos a completar estos datos. Vamos a seleccionar nuestro país. Automáticamente acá ya nos escribe la URL de nuestro sitio. Acá podemos tildarle si queremos que nos envíen correos con ayuda personalizada o si no queremos ayuda personalizada. Eso ustedes lo eligen como prefieran. Después aceptamos acá los términos y condiciones y hacemos clic en comenzar a usar AdSense. Acá tenemos que completar estos 3 pasos para que empiece a funcionar nuestra cuenta de AdSense. Lo primero es ingresar nuestra información para que nos puedan hacer los pagos. Acá nos pregunta si somos una persona física o una empresa. Acá tenemos que poner nuestro nombre y nuestra dirección real. Estos datos tienen que ser nuestros porque nos van a pedir en algunos casos que verifiquemos esta información. Así que hay que completar bien toda esta información. Y después vamos a hacer clic en enviar. Yo esta parte no la voy a terminar porque yo ya tengo una cuenta de AdSense funcionando en mi sitio web, por lo cual si lo hiciera me va a decir que yo ya tengo una cuenta creada y me va a dar un error. Pero bueno, lo que ustedes tendrían que hacer es completar todos estos datos, hacer clic en enviar y después lo que les va a decir es que les va a llegar por correo una carta física con un PIN de 6 números y esos números van a tener que venir de nuevo a esta página y escribirlos, y es la forma que tiene Google de asegurarse que la dirección que pusieron es real. Si volvemos a la pantalla donde estábamos, después tendríamos que ir a la parte de comenzar y acá lo que va a hacer es verificar que nuestra página esté correctamente vinculada con la cuenta de AdSense. Entonces hacemos clic en solicitar revisión. Acá automáticamente, como usamos el plugin, el Sitekit, que ya hizo el enlace entre AdSense y WordPress, entonces automáticamente ese paso se completa. Y este paso del medio, una vez que nos llegue el PIN y lo escribamos en Google para verificar nuestra identidad, vamos a poder venir acá y lo que va a hacer Google es escanear nuestra página para encontrar los lugares más adecuados para poner los anuncios. Como vemos, acá tenemos una vista previa de la página y si marcamos acá la opción de anuncios automáticos, lo que va a hacer Google es ponernos estos recuadros blancos en los lugares donde irían los anuncios. Por ejemplo, acá automáticamente me puso un anuncio debajo del logo y antes del primer módulo. Acá en el medio me puso otro, acá otro más y después puso un pie de página acá fijo que se mantiene durante todo el recorrido de la página. Si hay
muchos anuncios en la página, a veces la navegación se hace un poco incómoda para el visitante. Entonces es recomendable a veces eliminar algunos anuncios. Por ejemplo, este que aparece acá arriba, que me corta el diseño de la página en dos, yo lo eliminaría. Entonces simplemente le hago clic acá en el icono de eliminar y hago clic en eliminar. Entonces ese anuncio me lo saca y de esa forma le estamos diciendo a Google que en ese lugar no queremos que nos pongan ningún anuncio. Después, si seguimos mirando acá las opciones, nos deja poner anuncios fijos, que es justamente este que aparece acá abajo de todo, que también lo podríamos desactivar si no nos gusta. Después podemos seleccionar esto de pantalla ancha, que es para que los anuncios que aparecen en pantallas más anchas de 1000 píxeles, como las computadoras de escritorio, también muestren los anuncios. Anuncios de viñeta, que son unos anuncios que aparecen en unas ventanas emergentes que aparecen cuando pasamos de una web a otra. Y bueno, pantalla ancha también es para decirle que esos anuncios los muestre cuando el visitante está desde una computadora de escritorio que tiene una pantalla más grande. Carga de anuncios, acá lo que podemos seleccionar es la cantidad de anuncios que se va a mostrar en la página. Si nosotros entramos a nuestra web cuando esto empiece a funcionar y hay demasiados anuncios y se vuelve muy molesto navegar la página, podemos venir a esta opción de acá y bajar esta configuración para que muestre menos cantidad de anuncios. Y una vez que terminamos de configurar todo, hacemos clic en aplicar al sitio. Acá hacemos clic en guardar y automáticamente ya estaría lista la configuración de anuncios. Entonces, una vez que les llegue ese pin que les digo por correo, puedan verificar su dirección, Google va a empezar a mostrar los anuncios automáticamente dentro de la página, y conforme vayan pasando los días y según la cantidad de visitas que tengan en la página y la cantidad de clics que hagan los visitantes en los anuncios, van a empezar a acumular de a poco dinero que van a poder cobrar. Si nosotros vamos acá a pagos, cuando ustedes tengan verificada su información personal, les va a dejar seleccionar cómo quieren recibir los pagos y cuál es el pago mínimo. Por ejemplo, podrían seleccionar que los pagos se los hacen cuando se acumulen $100, $500, $1000, lo que quieran. Y después además pueden seleccionar el medio de pago, que eso varía según el país donde estén ustedes. En algunos países se puede hacer por transferencia bancaria. Después también Google les puede enviar un cheque a su casa, a la dirección que pusieron acá, y después ese cheque lo pueden cobrar en su banco. Y bueno, dependiendo de cada país, puede haber distintos tipos de medios de pago.